el adagio, muchos los llamados, pocos los escogidos. Entonces, este es un proyecto que apoya IDARTES en el programa de escultura local de Tunjuelito. Hemos venido haciendo diferentes actividades y como círculos de la palabra, como la exposición que estamos tratando de hacer allá en montaje de la entrada. A veces uno promete muchas cosas y a veces se queda uno como corto de tiempo, ¿no? Y también, pero bueno, la idea de la exposición es sacar todo lo que hacemos acá en la biblioteca, todo lo que hemos venido haciendo ya por más de 10 años y darlo a conocer, ¿no? O sea, que no solamente se quede acá, sino que también otras mujeres, otros hombres, otros niños y niñas puedan verse reflejado en eso que estamos diciendo ahí, en eso que estamos mostrando. Entonces, esta noche nos acompaña la compañera Verónica Rincón, Denis Acevedo, que ya la conocemos, o sea que ya trabaja con nosotros en el Rincón del Saber, y mi querida, todas mis queridas, pero mi querida Daniela Luna, que hace parte de un proceso muy hermoso que es el colectivo Surcos de la Tierra, ¿sí? Que trabaja en la localidad de San Cristóbal. Ustedes también hacen parte de un colectivo, ya ahorita cuando se presentan. Entonces son mujeres empoderadas, mujeres que, por decirle, perdónenme la expresión, nos hemos sacudido para poder decir que las mujeres podemos mucho. Podemos aportar en ayudar a otros y otras a sanar por medio de la palabra, por medio de los tejidos, que es lo que mi querida Dani hace, y ya hemos compartido con ella también algunas experiencias en el tejido. Y entonces pues hoy quisimos invitarlas para que ellas nos compartan a mis niños y mis niñas, a mis rincones del saber, como todo eso, ¿no? Y a toda la comunidad en general. Entonces, muchísimas gracias por venir y bueno, voy pasando por acá, no sé quién empieza. ¿Listo? Bueno, hola, buenas noches. Buenas noches. Qué alegría estar aquí nuevamente. De verdad, siempre me la paso aquí todo el tiempo, lo cual es muy hermoso. Siempre es una alegría muy grande para mí venir acá. Tanto como en el espacio del Rincón del Saber, como en estos espacios que son los círculos de la palabra. Me alegra también haber tenido como un espacio para compartir con los niños y las niñas de la comunidad. Y pues bueno, igual me voy a presentar. Mi nombre es Denis Acevedo. Yo soy promotora de lectura. Desde allí digamos como centrado en sanar desde la palabra a través de la promoción de lectura, porque pues igual la lectura no es solo leer los libros, ¿no? Sino también es leer al otro, leer del cuerpo, los gestos, pero también escuchar los sentires, abrirse para las nuevas experiencias. Y bueno, también a partir de ese mismo camino se ha dado una forma de sanarme a mí misma y también de compartir con los otros eso, que es la escritura de poesía sobre todo, también a veces de cuentos, de historias. Entonces desde allí se ha dado como la sanación de la palabra. Yo estudié creación literaria y me centré pues como que todo en digamos mi vida se centró un poco en eso, ¿no? En cómo la palabra puede especialmente tejer comunidad y encontrarnos, y tejer comunidad es muy hermoso porque además es bidireccional, ¿no? Yo siento que aquí confieso que muchas veces he sanado muchas cosas que de pronto en el Rincón del Saber no lo saben, pero en nuestros encuentros muchas cosas se han sanado y me alegra también poder, pues, digamos, como compartir eso. Hasta ahí sería mi presentación. No sé quién quiere continuar. Bueno, hola, mi nombre es Verónica, estoy muy feliz de estar acá. Siento que es muy importante tener estos espacios para hablar sobre la sanación, ¿no? Colectivamente, porque creo que todas y todos vivimos procesos interiores y cuando lo ponemos en común podemos ver cómo
con más claridad qué nos sostiene y cómo podemos desde ahí también dejar formas de escucharnos y de entendernos como con más pues, humanidad. Entonces desde ahí pues gracias por la invitación, es muy lindo estar acá. Me presento, yo soy artista escénica de profesión, pero me nombro como artista desde muchas disciplinas, escribo ensayo, poesía, cuento, dramaturgia y baile. La danza es como mi lenguaje más común, y también hago sonido, que es como pues, una forma experimental para mí escribir. Entonces desde ahí, pues como artista también se pega mi otro quehacer, que es que soy terapeuta. Entonces digamos que en mi cotidiano estoy trabajando con personas desde procesos individuales. Trabajo como terapeuta hace 7 años y como artista también pues hace como 5 años. Soy mamá de 2 niños, entonces eso, como que tengo como muchos lugares de enunciación, ¿no? Como desde donde me nombro, y en todos estos lugares para mí es súper importante la forma en que nos entendemos, nos ponemos y nos nombramos, como las historias que nos contamos de nosotras hacia el mundo. Entonces digamos que en mis espacios como artista escénica me interesa crear lugares en donde la escritura coja vida, coja cuerpo, en espacios de comunidad, en espacios de diálogo. Entonces más que la escritura en los libros, me interesa mucho la escritura como una excusa para encontrarnos, un espacio en donde yo digamos que invito a leer en ciertas puestas en escena, como a las personas que asisten, o leo con las otras personas, o invito a escribir, me interesa eso. Y bueno, desde todas las apuestas también pues, he dado talleres desde la escritura, como que me interesa la escritura como pregunta. Y como terapeuta, algo que está como transversal a mi quehacer es cómo construimos historias y cómo esas historias a veces pues nos hieren más y otras veces nos sanan y nos salvan. Entonces, cuando encontramos esas historias que nos sanan, pues se abre un proceso muy bonito. Eso es ahí. Bueno, muchas gracias. Pues buenas noches para todos y todas. Agradezco mucho por estar en este espacio. ¿Así? Por estar. No, pero eso tiene buen. Sí, cierto. Sí. Entonces, pues nada, yo quisiera pues que este encuentro también fuera muy participativo, que pues claro, todas y todos tenemos cosas por contar. Entonces me parece que eso es lo más valioso también de la palabra, ¿no? De enunciarnos desde la palabra. Pues la historia también nos ha enseñado que los primeros relatos, la primera parte de la historia se cuenta a través de la oralidad, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues los pistas nos demuestran eso, ¿no? Cuando ellos cuentan la historia de ellos nunca fue escrita, fue oral. Entonces también pues me gustaría como eso, como entrelazarnos entre nosotros. Soy Daniela, No, pero. Sí, nos escuchamos sin micrófono, sin ¿verdad? micrófono nos escuchamos. Sí, Toca mi bolillo. La cortina. Sí, el enchufe es el que está todo. Hola. sí. No, pero sí se escucha. Hola. Casi sí. Entonces, pues nada, como por ahí continuando, como decía Gisela, y pues como los compañeros también, hace parte del colectivo, ¿no? Esa necesidad también de encontrarnos con otros para crear. Pues nada, quisiera hacer un pequeñísimo ejercicio, chiquitico, y es mirarnos las manos, un segundito, las palmas. Hola. Bueno, las palmas y las manos y el cuerpo cuentan historias,
¿cierto? También está como ahí plasmada mucha de la memoria de lo que somos. Y por eso nuestro colectivo se llama así, Juntos en la Piel. Entonces, en las manos, en todo el cuerpo hay siempre marcas y hay siempre recuerdos de lo que somos. Entonces, eso también como que es la intención de como mostrarles un poco cuál ha sido la experiencia también de encontrarme en el otro, y por qué hice colectivo también, de esa necesidad de ser colectivo. Y pues la necesidad también de contar lo que hay en el cuerpo, que eso es lo que se guarda, la palabra y pues toda la expresión humana pues debería ser siempre para encontrarnos, ¿no? para salvarnos. Pero bueno, pues también hay como muchas cosas que podemos hacer con la palabra. Pero en este espacio pues es para sanar, entonces también muy bonito, le agradezco mucho y no sé qué orden tenemos. ¿Sí? O sea, también la idea es que podamos compartir la experiencia sin saber que lo que hace cada uno, pero también, o sea, que el público participe, pregunte, pero también, o sea, que aconsejan, porque la mayoría de niños y niñas, personas están en unos espacios, pues, que hacemos, que sanamos a través de lo que hace también Verónica, así que lo terapéutico, pero ustedes son las que desarrollan. Sí, ¿qué les parece? Les propongo una dinámica muy para este ratito y es, ya que son círculos de la palabra para sanar el alma y justamente todos y todas estamos llenas de historias, entonces les propongo que compartamos una historia en la que también a partir de la historia pues se comparte el saber, lo que hemos sabido, entonces pues como contemos una historia en la que haya sucedido esto y cómo sucede, también si alguno de ustedes quiere compartirnos una experiencia de cómo la palabra ha sido sanación, pues es súper abierto, pero entonces, ¿les parece? Lo que también le decía es, por ejemplo, nosotros estamos ahora acá libres de tener la experiencia de llevar la palabra a una cárcel. Entonces también ha sido, pues son ejercicios que son importantes porque a veces pensamos que allá no pasa nada, ¿no? Que allá llega la gente y a pagar su pena, muchos inocentes, otros culpables, pero que la palabra les ha servido a ellos también para sanar y encontrarse afectos, recuerdos. Entonces también pues, es un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, iniciando con este ejemplo, tuve la oportunidad el año pasado de trabajar con personas privadas de la libertad, es decir, personas que están en la cárcel que están iniciando algún proceso. De hecho, allí también tuve la oportunidad de encontrarme con Daniela y yo trabajo en dos espacios y en ambos espacios uno se llama el Centro Especial de Reclusión, que es un espacio nuevo que se acaba de abrir hace un poco más de un año. Este espacio es para personas que están sindicadas pero no condenadas. Eso que quiere decir que las personas que están allí están todavía en su proceso y ningún juez les ha dicho que son culpables todavía. Entonces allí tienen sus audiencias, allí pues pasan el proceso de si van a tener pena, cuánto es y ya, si pueden salir en libertad. Si no salen en libertad, luego los trasladan a una cárcel del Estado. En el Centro Especial de Reclusión se abrió especialmente porque en las cárceles de Colombia se ve una situación muy dura, que es una situación de falta de derechos humanos y de condiciones dignas muchas veces. Hay hacinamiento, entonces las cárceles están diseñadas para cierta cantidad de personas y ese número ya se pasó, entonces hay un montón de personas más. En unas celdas que por ejemplo pueden ser para 10 personas, pues hay 15 personas. O por ejemplo en espacios también de transición, por ejemplo como en las URIs, pues nos contaban las personas que les ponían una colchoneta, que la idea era que pudieran dormir aproximadamente unas 5 personas en cada lugar, pero no, pues había muchas personas, entonces se ponían las colchonetas en el piso y dormían unos encima de los otros. Eso también pues no permitía que hubiera mucho control por parte de las autoridades y
hacía que los casos de violencia, incluso dentro de las mismas cárceles, pues fueran mayores, ¿no? Como las personas incluso están más vulnerables allí. El Centro Especial de Reclusión se abrió como para que estos espacios no estuvieran tan repletos de gente, para descongestionar los otros espacios y que tuvieran condiciones más dignas de pasar su proceso, ¿no? Recordemos que los derechos humanos son derechos que son para todos los humanos, hayan cometido un error o no hayan cometido un error, estén en la situación que estén, pues son derechos que se deben respetar. Entonces, pues lo que pretende este espacio es respetárselos también a las personas privadas de la libertad en cuanto a su alimentación, en cuanto a su espacio, en cuanto a ciertas cosas. Y allí llegué yo, y también estuve en la cárcel distrital, pero quiero como hacer un énfasis en el Centro Especial de Reclusión, porque fue donde se dio el espacio, digamos, como que más me transformó a mí, también fue significativo. Entonces yo llegué allí, de hecho ya se va a cumplir un año, fue el 16 de marzo del año pasado, y además era mi cumpleaños. Entonces fui la porque fue como mi regalo del año pasado, pero pues yo llegué, pues no sé, uno a veces tiene también un prejuicio sobre las personas que están privadas de la libertad. Entonces yo llegué a enfrentarme con un montón de gente que no conocía, que eran desconocidos, pero en mi cabeza todos me iban a hacer daño, ¿no? En mi cabeza había una figura un poco deshumanizada de gente que buscaba hacer daño al otro siempre. Entonces yo llegué con miedo, con mucho miedo, y creo que eso fue una de las grandes lecciones que aprendí, porque apenas llegué con miedo, puse una barrera para protegerme, porque a veces es lo que uno hace, ¿no? Para protegerse se distancia del otro. Como encuentra la diferencia le da susto, entonces se distancia, pero pues ese también es un ejercicio de violencia muy inconsciente, violencia que uno no reconoce, y con el paso del tiempo, entre más fuimos conversando, y fue muy lindo pues porque fue conversar a través de poemas, a través de cuentos, pues empezó a tener una confianza entre todos. Y esa confianza permitió que ellos se abrieran y que yo me abriera también al otro, ¿no? Entonces, pues son personas que acaban de llegar, empezaban a asumir que empezaban a estar privadas de la libertad. Entonces, eso era muy duro para cualquier persona, ¿no? Como la mayoría decían que eran inocentes, otros reconocían que estaban allí por su crimen. Yo a ninguno les preguntaba su crimen porque no me importaba en realidad, ¿no? Porque lo que debía primar era la humanidad de la persona que estaba allí. Y si estábamos reunidos voluntariamente todos nosotros en un espacio, era con el fin de compartir nuestra palabra. Y eso era lo que vamos a hacer más allá del pasado de cualquier persona. Eso pues fue como lo primero, saber que cuando uno escucha sin juzgar al otro. Se abre para permitir que todo lo que el otro le quiera compartir lo va a recibir sin juzgar o sin pretender dar, no sé cómo decirlo, como un juicio moral, sino pues que entre su experiencia y lo que quiera compartir. Y resultó pues que cada persona tenía un proceso totalmente diferente, pero todos tenían en común que les dolía mucho estar allí, que era un dolor muy grande, ¿no? Todos tenían una vida. Por ejemplo, había un profesor que cuando nos estábamos presentando, el profesor dijo, bueno, me llamo tal, tengo tantos años, y yo soy, y se atacó a llorar así, se quebró inmediatamente en el espacio, y no podía llegar hace como 10 minutos, o sea, estábamos iniciando, y no podía parar de llorar, pues como que intentamos calmarlo, y luego se recuperó, y nos dijo como yo, cuando me presentaba toda mi vida, durante toda mi vida, dije que era profesor, que era docente, pero en este punto no lo soy, y si llego a salir de aquí tampoco lo volveré a hacer, entonces ya no sé quién soy. Y eso, digamos, como esta experiencia también a mí me hacía ver que había una necesidad de atender muy grande los sentires de personas que normalmente están siendo discriminadas por la misma sociedad. Y en ver todas estas historias que había detrás de cada uno, yo me daba cuenta que pues había de todo, ¿no? Estaban los que no sabían escribir porque nunca habían accedido a una educación, pero estaban los que habían hecho maestría y los que eran profesores universitarios y los que pues, se sabían de todo y de todos los libros, y cuando uno hablaba le hablaba con 3 referencias más, y todos convivían en un mismo espacio. Entonces era cada uno, claro, gente muy distinta, pero en común en todos había necesariamente una herida. Y digamos, algo que yo percibí también de todos ellos es que de alguna forma lo que les hizo estar allí también
nacía de heridas en muchos contextos, nacía incluso de momentos donde, por ejemplo, quienes debían protegerlos no les habían protegido, ¿no? Incluso digamos desde la infancia, por ejemplo, con heridas muy profundas de su infancia, no sé, que se habían expuesto desde muy chiquitos a situaciones de violencia o que la vida les había terminado llevando allí. Entonces también eso me hizo, primero, quitar ese prejuicio tan grande que tenía de que son personas que hacen daño, que están hechos para hacer daño, porque no es verdad, ¿no? Todos somos humanos, todos cometemos errores. Y segundo, ya empezar a empatizar con la humanidad del otro y compartir desde lo que cada uno y cada una sintiera. Y bueno, este proceso de sanación fue muy increíble, porque además desde que yo aprendí un montón de ellos, de cada uno de ellos, se dio una confianza muy bonita que no se daba incluso afuera de la biblioteca. La biblioteca era como un pasillito muy chiquitico, como hagamos de cuenta ese pasillito como entre la puerta del teatro y por ahí, solo ese pasillo por ahí hasta donde está el plano. Y ya, esa era la biblioteca. Y estaba enchapada así como en baño, porque además era baño antes, y no había como un espacio tampoco para que se pudieran reunir. La cárcel nunca estuvo pensada para que ellos se pudieran reunir, para que fuera un espacio, digamos, como de socialización más allá del patio. Entonces era muy pequeño, todos estábamos muy arrejuntados con nosotros siempre. Y esa misma juntanza también empezó a pasar en el espacio. Entonces, por ejemplo, yo sabía, porque ellos nos contaban, que afuera, afuera en los pabellones, afuera de la biblioteca, sucedían cosas de violencia muy fuertes. Habían los que se llamaban como caciques o plumas, que son como quienes comandan los pabellones y que de todas formas siguen delinquiendo, pero desde adentro, y desde ahí tienen un poder, y desde ahí deciden un poco qué pasa y qué no dentro de las cárceles. Eso también sigue siendo injusto y sigue siendo desigual, pero que estas prácticas de violencia, claro, estas prácticas de violencia no nos hacían en este espacio poderse abrir, poder, no sé, ser, voy a decir una palabra con la que hablábamos todo el tiempo, y es tener ternura con el otro. En cambio, a partir de la palabra en la biblioteca, en nuestro pequeño espacio de 2 horas que cerrábamos la puerta y hablábamos, se permitía la ternura, se permitía el llanto, se permitía quebrarse y llorar todo lo que fuera, si el otro le dijera como ya, no es un niño chiquito, porque se crea además que los niños chiquitos son los que lloran, pero pues todos lloramos, ¿no? Todos nos quebramos, todos dejamos largar ese sentimiento que nos invade. Y solo esta cuestión como de escucharnos al menos hacía que fuera diferente, y hacía que personas que incluso afuera en los pabellones no se hablaran, no quisieran estar compartiendo, adentro se escucharan las penas al menos y al menos se dieran así un abrazo, ¿no? O en algún punto me acuerdo, por ejemplo, pasaron cosas muy increíbles en este espacio, solo de la charla. Al final parecíamos pues como chismoseando todos de la vida de todos, pero a partir de textos, pero a partir de este chismosear pasaron cosas muy complejas, como por ejemplo pues una persona que asesinó a su exnovia, que fue para mí muy duro, porque además yo soy feminista y me denuncio como una mujer feminista frente al mundo que no permite y que nunca va a querer permitir en su espacio las violencias machistas hacia las mujeres. Para mí fue muy duro también como empatizar con esta persona que yo sabía que había hecho esto, y lo supe porque además él me lo dijo desde el primer día de intentando intimidar. Con el paso del tiempo hablando sobre textos diferentes, sobre otras experiencias, llegamos al machismo. Hay muchos textos que tocan el machismo. Y cuando llegamos al machismo, él cada vez decía que las mujeres eran las que gobernaban el mundo, que él estaba ahí por culpa de las mujeres, bueno, un montón de cosas así. Con el paso del tiempo, en una vez estábamos hablando, y lo que dijo, él empezó a hablar y empezó a hablar con su discurso, como no, es que el mundo no es machista, es que yo nunca he sido machista, y se quedó así callado, y todos estamos esperando. Ahora, una de las reglas era no juzgar lo que dijera el otro necesariamente. Entonces estamos esperando a que siguiera hablando, y dijo, bueno, hay muchas cosas que yo tengo que repensar, y pasó la palabra. Y yo ahí dije, de pronto, el compartir la palabra y el compartir nuestros saberes a esta persona le hizo cambiar algo en su mente que quién sabe si una cárcel lo iba a hacer. Una cárcel dentro, pues que eran igual hay dinámicas de violencia muy fuertes, que siguen reproduciendo cosas muy, muy dolorosas. Y ese momento para mí fue como, bueno, si de algo sirve la palabra, entonces para esto, ¿no?
De pronto es para hacernos pensar un poco sobre la vida y intentar construir una mejor sociedad desde el escucharnos al otro. Y bueno, ahí hubo, pues digamos, un montón de historias, pasaron cosas muy muy fuertes y nos vimos durante unos 9 meses seguidos, cada 15 días, y cada uno, pues además cada uno tenía su proceso, ¿no? Entonces algunos salían libres y antes de que salieran libres dejaban algo en la biblioteca o volvían y donaban algo para la biblioteca, o algunos pues salían trasladados y condenados. Entonces es una de las experiencias que quiero compartirles, que fue muy, digamos, como muy reveladora también para mí como persona, como para sorprenderme de lo que, más de lo que yo pensaba incluso que podía ser la palabra del otro y con el otro. Una cosita, gente más joven, de tercera edad, que se ocupa más en la cárcel. Pues de todo, de verdad, es que era de todo, estaba pues peladitos, re peladito. Yo normalmente suelo ser la más joven de los espacios porque soy joven, pero allá no, allá había, pues les voy a contar la historia por ejemplo de Urania. ¿Tú conociste a Urania? Urania es un pelado muy, muy, muy pilo, tenía el año pasado 20 años, estoy pelado porque es 21. Y él, desde muy pequeño, pues esta es la historia que nos cuenta, yo se las comparto, desde muy pequeño se quedó sin sus padres, fue huérfano desde muy pequeño y además de huérfano habitante de calle. Entonces era un niño que desde muy pequeño tuvo contacto con las drogas, que se la pasaba como de idipro-menipro, que son estos centros para la protección de la niñez y de la juventud. Pero pues son lugares muy bonitos que le dan acogida a los niños, por ejemplo, de la calle, a las personas de la calle, les dan hogar, les dan comida, les dan educación, pero que de todas formas pues no es un hogar estable. Y de todas formas pasan cosas muy complejas dentro del IDIPRO. Entonces se la pasaba del IDIPRO, de un hogar a otro, a veces en la calle, a veces en otros lados, y pues eso hizo también que su personalidad tuviera muchas complicaciones, y desde muy pequeño, cuenta desde que tenía como unos 10 años, lo empezaron a medicar los psiquiatras, ¿no? Lo veían los médicos porque tenía, pues, digamos, como actitudes muy complejas, y lo empezaron a medicar. Ya en ese momento él tiene un montón, digamos, o sea, tiene como, digamos, problemas de atención, no se puede quedar quieto, no podía estar en toda una sesión, él entraba, salía, volvía a salir, volvía a entrar, se iba para allá, para acá, se sentaba, se volvía a parar. Y también había generado, por así decirlo, como una dependencia de estos fármacos, de estas drogas psiquiátricas, y era necesario para él con solo 21 años siempre tenerlas. Pero era una persona muy inteligente, Brian era supremamente pilo. Él salía y se perdía y volvía a la conversación y nadie se conectaba y decía el comentario más brillante que yo había escuchado en todo el momento que había estado. Y una persona supremamente pila, así como había pues personas ya muy de la tercera edad, o sea, como ya que uno dice pues van a terminar con su vida aquí, ¿no? Porque ya eran pues personas muy mayores, también había muchos adultos, o sea, no había como un rango etario en realidad, era como adultos, jóvenes, ricos, pobres, o sea, de todo, había de todo. Es una pequeña historia que lleva como a la reflexión de la palabra dicha, la palabra escrita y la palabra negada desde la naturaleza. Hace muchos años yo trabajé en un centro de adultos mayores y era la maestra de antes y recibí a un adulto mayor que era sordo, pero ese adulto mayor era un adulto abandonado. Entonces le fue negada la palabra dicha, le fue negada la palabra escrita porque era analfabeta, o sea, ¿cómo? Si no sabía ni siquiera lengua de señas. Su madre era una persona que vivía en la ruralidad, entonces en ese tiempo lo tenía como un animalito. Entonces ella lo cuidaba, ella le daba todo, pero su madre falleció. Y ningún hermano se quiso hacer cargo de él. Llegó al centro de protección y él no sabía cómo comunicarse, no sabía cómo hacer, y lo único que hacía era gritar y tomarse la cabeza, porque aparte de eso tenía dificultades cognitivas. ¿Sí? Y se cogía la cabeza y no sabía cómo decirle al mundo y a la gente lo que él sentía, cómo sanar, cómo comunicarse. Si la única persona con la que él se podía comunicar era su mamá, porque su mamá también
el hecho de proteger a ese niño ya grande, porque en ese tiempo yo creo que hace muchos años él tendría como unos 65, ahorita debe tener como unos 70, 80, 75 años, ahí va a ser 10 años, unos 75 años. Bueno, el caso es que él cuando llegó lo único que hacía era cogerse la cabeza, gritar, y lo único que pudo hacer fue apegarse a alguien que le diera cariño. Entonces yo era la maestra de artes y yo le daba cariño. Yo entraba a las 8 y él se ponía muy contento, pero yo me iba a las 4. Y eso era una tragedia para ese hombre. Era muy trágico. Entonces es un poco, bueno, tenemos una palabra dicha que nos ayuda a sanar, una palabra escrita que también nos ayuda a sanar, pero también una palabra que se actúa, una palabra que se vuelve hecho, que se vuelve acción. Entonces, ¿cómo esa palabra de acción, que el abrazo, el gesto, ¿sí? Solamente con hacerle un gesto a ese hombre, él ya sabía que tenía alguien con la que se podía comunicar, ¿sí? Esa pequeña historia era para reflexionar sobre esas palabras que no son aire, ¿sí? Que no son letra, pero que son acciones. Esas miradas es lo que quisimos mostrar en esa exposición, ¿sí? Las miradas, la boca, que a veces no la misma, o sea, no nos permiten expresarnos, a veces desde pequeños, a veces por ser mujeres, por ser hombres, por ser niños, por ser niñas, también se ha llegado a eso. Sí, yo quería sobre todo, antes que contar la historia, como teniendo esto y a lo que compartía sobre la palabra viva, ¿no? Como que olvidamos que la palabra surge del cuerpo, o sea, la palabra está en el cuerpo, ¿no? Y toma cuerpo, y por eso entonces nos encontramos. Y cuando vemos que hace falta la palabra, cuando el proceso de comunicarse cuesta, por ejemplo, mi hijo ahorita de 4 años, y él todavía no dice palabras, o sea, como que su proceso de lenguaje ha sido difícil. Y eso me ha llevado a preguntarme mucho por, entonces, cómo de dónde surge su poder comunicar, ¿no? Como de dónde surge también su intención por comunicar y qué hace que surja esa intención. Y también pienso como que al final las palabras, con eso que compartíamos ahorita sobre este proceso que vivieron en la cárcel, como que las palabras tienen muchas formas, ¿no? La palabra hiere, la palabra nos entra a veces en relatos que hacen daño, a veces cuando vemos a otras personas contamos una historia de otras personas, ¿no? Como veo que esa persona la está pasando mal o que esa persona está haciendo algo mal, y entonces la palabra se vuelve también formas de clasificar, las palabras se vuelven formas de lastimarnos, y yo creo que lo que hace que una palabra sane es que la palabra esté viva en el cuerpo, ¿sí? Como que la palabra cuando se deja ver, cuando es una palabra que deja ver los procesos que estamos transitando, esas heridas que comentaba Denise que todos tenemos, cuando nos saca de esas historias de es que hice esto, se me juzgó por esto, sino como que hay detrás, es que siento que se activa un proceso de sanación, ¿no? Entonces como desde este contactar con el cuerpo, un ejercicio que suelo hacer y que como que recordé ahorita trabajando sobre todo con cuidadoras, yo al ser mamá me pregunto mucho por quién contiene, quién cuida, ¿no? Quién contiene a quién contiene, y como a veces las palabras se vuelven también como madres o como cuidadoras, como una forma de operar como prácticamente y efectivamente, ¿no? Como mandar y decidir qué hacer y organizar y también cuidar. Pero entonces, ¿cuáles son esas palabras que nos llenan de vida? ¿Y de dónde vienen esas palabras? Cuando a veces hay silencio, o cuando a veces uno no tiene quien le esté diciendo esas palabras para abrazarse. Entonces, en ese trabajo como con cuidadoras, ha surgido mucho esta cosa de, bueno, voy a ir a mi cuerpo y voy a reconocer qué me está pidiendo, cuál es la necesidad que me está pidiendo. Y dentro de esta necesidad,
voy a permitirme ver cómo respondo, cómo dialogo conmigo misma, ¿sí? Cómo al dialogar conmigo misma puedo abrir espacios de encuentro con los demás desde esa verdad. Quería invitarles, a hacer un pequeño ejercicio dentro de esto para reconocer cómo la palabra está en el cuerpo, ¿sí? Les quiero invitar a cerrar los ojos, cortico, a cerrar los ojos un momento, sin trampa, y quiero invitarles a respirar profundo y primero observar cómo están respirando hoy. Es una respiración rápida, es una respiración lenta. Observen ese aire que entra, hasta dónde baja, hasta dónde llega ese aire. ¿Qué lugares de su cuerpo toca ese aire? Observen cómo sale el aire. Si sale todo el aire que entró o si sale un poco de ese aire. Y quiero invitarles ahí, con los ojos cerrados todavía, a poner atención a todo su cuerpo y tratar de reconocer una parte de su cuerpo que ahorita esté queriendo hablar, que se esté sintiendo más, ya sea porque la tensión se va allá, o porque duele un poquito, o porque está cómoda. ¿A dónde se va su atención cuando llevan la mirada al cuerpo desde adentro? ¿Qué lugar está haciendo ruido? ¿Qué lugar está queriendo hablar? Y les quiero invitar, sin pensarlo mucho, a llevar una mano a ese lugar de su cuerpo que se esté sintiendo más. Y ahí respiramos profundo. Nos vamos a permitir, al poner la mano en este lugar, reconocer cuál es la sensación física que tenemos en este lugar. Una sensación que se siente fría o hay calor, es un cosquilleo, es un viento, es blanda, es dura, arde, rasca, es una electricidad. ¿Cómo se siente? Y luego de reconocer eso para nosotros adentro, voy a hacerles la pregunta, les invito a que hagan la pregunta interior de qué necesita esta parte de su cuerpo. Y con eso va a llegar una palabra. Confíen en la palabra que llegue. ¿Qué necesita? Respiramos profundo. Y con esa palabra que acabamos de escuchar, que todavía se está formando dentro de nosotros, les invito a hacer 3 respiraciones profundas. Cuando quieran pueden abrir los ojos y soltar la mano. Entonces, con ese ejercicio, es un ejercicio que suelo hacer en los espacios que hago de terapia, es una invitación a escucharnos, ¿no? Como que a través de la palabra nos escuchamos a nosotras y a los demás, ¿no? La palabra nos deja ver. Entonces, bueno, como conectando con eso, pues quisiera ver, primero, pues no sé si alguien quiera compartir cómo que sintió o cómo conectó esto a que la palabra toma cuerpo, a que la palabra se hace cuerpo. Quiero contarles otra historia en relación a eso. Estos espacios son para eso. Aquí lloramos y no es la primera, ¿cierto? Somos muchas. Pero hemos logrado entender que la vida es hermosa y maravillosa, ¿sí?
que nos debemos a otras personas, ¿sí? Cada uno tiene un mundo, si nos ponemos aquí a hablar, cada uno tiene muchas dificultades, pero cuando hablamos y escuchamos al otro, ahí estamos hablando, ¿sí? Entonces, Rosita, bienvenida a esas lágrimas, y la mejor forma de perdonar es aceptar de que somos seres humanos, que cometemos errores, pero que también amamos, que también estos espacios nos ayudan a convivir con los demás. Aquí tenemos muchas dificultades, cada día nos levantamos siempre pensando en nuestros niños y niñas, en las personas, en nosotros mismos. A veces nosotros tenemos que, como dice el payasito, tenemos que picarnos o ponernos una mascarita para poder venir acá, ¿sí? Luego, Cita, cuente con nosotros, cuente con la palabra que es tan maravillosa, que puede pasar, hermoso que tiene, ¿sí? Y poco a poco, yo tengo que la tranquilidad, buscar espacios que me permitan a mí estar con el otro, con las otras, leer, practicar deporte, si les gusta la danza, aquí también hay grupos de danza, si les gusta pintar, acá también. Es maravilloso cuando uno empieza aquí cuento con 2 hermanos y nuestra vida no fue tan fácil. Pero gracias a la vida que nos dio tantas cosas, que nos hizo fuertes, ¿cierto? Que nos hizo amorosos, porque somos una familia muy amorosa, entre nosotros nos cuidamos. Unidos. Ellos allá y no aquí, pero todos los días hablamos. Y es maravilloso, porque nos ha sobrado amor. A mí me sobra amor por todos mis niños y niñas. Cada día me levanto con más fortaleza. Y yo pienso que es eso, o sea, salir de nuestro espacio, alguien desea salir del confort donde yo estoy y poder, de pronto le invito, Rosita, a que ella un día, que sean los niños, coger un libro y leer. Aquí está nuestra maravillosa Lana, que un día nos sorprendió. Son niñas que están acá, llevan ya tiempo. Ella le gustó un libro y empezó a leerle a los otros. Y yo dije, caramba, estamos haciendo algo, ¿verdad? O sea, estamos, todo ese esfuerzo, todo ese amor está surgiendo. Leerle a su hijo, leerle a su hermana, son maravillosos. Ella siempre viene aquí a acompañar al niño y yo pienso que el hecho de estar acá ya está sanando. La abrazamos y siempre viene. Es muy difícil lo que sentimos, ¿no? Necesitamos sacarlo justamente para encontrar respuestas, para encontrar respaldo, para encontrar apoyo. Entonces puede llamarse rezar, puede llamarse invocar, puede llamarse orar, hablar, compartir o escribir, ¿no? Creo que, o sea, al final es como yo pongo esa palabra desde un lugar que responda a lo que yo estoy necesitando, como a la escucha profunda de lo que necesito y no una palabra reactiva. La palabra reactiva es como tengo dolor, siento esto y entonces lo saco haciendo daño, ¿no? Como que también la palabra viva, que siento que es esa palabra que sí tengo este dolor, pero entonces, ¿cómo respondo a su necesidad desde el cuidado? No es tragarse el dolor, no es decir, no, como ahí está mal, sentir rabia. De hecho, hoy les contaba a Denise que hoy escribí un poema súper bravo, como con mucha rabia, y yo nunca me permito eso. Pues como que no lo permito porque es como no, porque voy a hablar desde mi rabia, desde mi dolor. Y lo necesitaba, y a la final eso también me permitió abrir otros sentires, ¿no? Entonces, si se hace poesía, pues perfecto, ¿no? Que esa rabia sea poesía. Y desde ahí también transitar, eso quería contar. Sí, querida Daniela, No, pues bueno, también compartirles un poquito de la experiencia de la palabra con mujeres. Permitir un poquito
quiero conectar con algo que decía Denis cuando contaba la experiencia de lectura o de práctica de ejercicios creativos con lo que llaman los PPL, con las personas privadas de libertad. Pues contarles que también tuve como la experiencia y la oportunidad de trabajar en un ejercicio de bordado y de tejido con ellos. Y pues nada más quería como leerles algo que escribió una persona en privado para conectar pues toda la experiencia que pues yo me conecto mucho con Denis, y es que pues yo amo ir a esos espacios. Siento que por ejemplo en un ejercicio de circularidad en donde todos somos iguales, en donde todos nos podemos escuchar, creo que ahí está la sanación, nada más como en el acto de escucharse y de no considerar al otro como un delincuente, sino como una persona. Eso me parece muy, muy potente. Y pues nada, como valorar la experiencia del otro por más fuerte que sea, por más violenta que sea, valorar la palabra. En eso está como también la riqueza de los espacios colectivos. Bueno, entonces es algo súper cortito que escribió alguien de allá. Dice: esperanza. Una mano, algo tan humano, estaba volando, pensando que estaba ayudando, pero hoy está rodeada de barrotes. Nada la detiene porque desde su raíz se restaura con el soplo violeta de su creador, superando el duro muro y las fracturas de su corazón pasado. Una mano, mi mano, con su mirada fija en la meta anhelada. Entonces, pues, ese texto me estremeció cuando lo leía, porque el Señor no estaba condenado, pero justo cuando terminamos los talleres lo condenaron y se fue para una cárcel. Entonces, pues también lo que decía Denis, como en las transiciones que uno pasa por de estos espacios, ¿no? Como un momento en que no sabes con quién estás, porque yo me encontraba con personas que decían: yo soy inocente. Y en realidad, cuando nos dimos cuenta, lo sacaron por inocente. Entonces es como súper loco, son experiencias muy, muy gratificantes también, porque se permite, el tema de permitirse conocer al otro. Yo tampoco, de hecho creo que uno no debería enterarse de las historias de los delitos, pero a mí me interesa también, a mí como persona me interesa también saber por qué están ahí. Pues porque también desde algún lugar podemos aportar a que ellos intenten reconsiderar eso, ¿no? Que intenten preguntarse por qué hicieron eso, de dónde salió esa idea de cometer un delito. Y a través de la palabra, de todo esto se puede hacer, de trabajar con muchas cosas que están como alrededor de esas realidades. Entonces, y bueno, ya ahora sí para contarles la historia de la palabra entre mujeres. Conecto muchas cosas de las que han mencionado. De hecho, pues yo empecé escuchando a mi abuela también, porque era una señora, ella murió hace ya un año, era una señora que me contaba muchas historias, y precisamente tampoco pudo estudiar, tampoco pudo como tocar la academia, ni las palabras, ni escribir. Ella pues toda la vida fue empleada doméstica. Entonces, pues desde ahí ella se enunciaba, a pesar de que ella no lo reconocía o no sabía cómo reconocerlo. Y a mí me dolía mucho escucharla, porque yo sentía que en el ejercicio de su vida había solo dolor, y ella decía que odiaba ser mujer, porque las mujeres estaban hechas para la cocina, estaban hechas para limpiar, para lavar, y pues eso todavía me hace un vacío en el estómago, porque pues es como yo también como su nieta pues hacía algo también para reivindicar ese lugar, porque de hecho yo odio la cocina. Yo creo que de esas cosas que las odio es por eso, porque mi abuela se quemaba, mi abuela tenía que lavar muchas ropa, y claro, su cuerpo también muy adolorido y muy golpeado por estas labores, que en su momento, pues recordemos que las trabajadoras domésticas en un tiempo no tenían derechos, y era súper difícil también ese tema. Entonces, el hecho de escucharla, pues a mí ya me hacía tener un lugar político, y era, pues, ¿qué voy a hacer con esto, con estas historias?
Entonces nada más voy a leerte a Rosita, perdón, Rosa, voy a leerte algo así como súper rápido de un proyecto que hicieron ayer en la localidad. Dice: si eres una mujer fuerte, protégete con historias y árboles, con recetas antiguas de cantos y encantamientos. Has de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todos nosotros. Yo con Mabel. ¿Cómo hacer memoria? No son nuestras historias, nosotros solo las acariciamos y les buscamos un lugar donde puedan hospedarse, para que luego vengan otras historias y también se siembren. Escribir y difundir los afectos, los miedos y los lugares. Tal vez sea ese tiempo de ponernos a germinar, echar raíces y luego poder multiplicar flores, como se multiplican dolores y amores. Es necesario, es tiempo de hacer jardín, de remover la tierra para remover recuerdos, ahora el espacio para que crezcan nuevas emociones, traer plantas foráneas para contarles nuestras historias, pero también traer las plantas propias para que sean nuestras memorias. Ay, qué lindo eso. Está muy lindo. Este es un proyecto que se hizo allá donde yo vengo, que es de San Cristóbal, y como en frontera con Usme, una zona que se llama Tihuato, no sé si la han escuchado. Es una zona bien alejadita, pero pues se hacen cosas también y también se hagan. Entonces, pues eso dedicado para ti, pero también para todas las mujeres que estamos acá, porque, y también los hombres, porque también tenemos algo femenino por ahí. De pronto, como esta historia de mi abuela a mí me hizo considerar la posibilidad de escuchar más mujeres y de darme cuenta que el reflejo de ella, que la historia de ella no era única, que hay mujeres también y otras mujeres que tienen historias parecidas o incluso más fuertes, ¿sí? Entonces, pues como tan solo el ejercicio de escuchar hace sanar, porque muchas veces en casa o en otros espacios no tenemos estos lugares de escucha. Es muy importante hablar. Yo de hecho cuando la compañera hacía el ejercicio, pues me preguntaba mucho por nuestra garganta, por la garganta, porque a veces el hablar no es tan fácil, ¿cierto? Hay muchas cosas que nos hacen como callarnos, ¿cierto? Todo el tiempo está ese lugar. Entonces, pues, ¿qué se necesita para hablar? También les hago esa pregunta. El tema del perdón me hace mucho eco porque creo que yo lo relaciono mucho con las plantas. El perdón se siembra también. Entonces, pues no es fácil también. Eso podría ser comprarse una mata, ¿cierto? A mí me fascina tener matas porque me dan tranquilidad, me dan paz. Cuando estoy así como muy pegada, voy, empiezo a escarbarlas y tengo maticas. Entonces, Rosita es de pronto conseguir una mata, ¿cierto? Y sembrar. Y con ella siembra todo eso que tanto. ¿Sí? Gracias, Dani. Eso, y pues nada, es como contarles y pues nada, que invitarlas como a hacer esos espacios, ¿no? Nosotros tenemos la potencia de la palabra, está con nosotros. Gracias, ¿no? Porque también de pronto otros animales no es tan fácil que hablen, pero se expresan, y me conecto mucho con la palabra de la compañera cuando dice que la palabra habita en el espacio, habita en el cuerpo. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que esa palabra pues sea potencia para nosotros y para otros? Muchas gracias. Yo creo que vamos cerrando ya, ¿no? Sí. Como les parece que porque pues, ya, no sé, por allá, María Luisa, María Guille, Daniela, La princesa. ¿Qué va a decir la princesa? sí, no, digo si hay otros, pero si no, pues vamos tranquilo. Es algo muy corto
y tiene pues mucho que ver con estos procesos, digamos, de sanación de la palabra. Es algo que venía pensando desde la conversación con Verónica, justamente de la rabia y de sanar y de perdonar. Ya hace unas horas que venimos para acá, pero ha estado todo el tiempo presente en todo, en tu pregunta de cómo perdonar, en, digamos, las cosas que cada uno ha dicho, en cómo encontrar para perdonar, en que la palabra y el dolor habitan en el cuerpo, porque pues, al final la palabra es solo la representación de toda nuestra experiencia. Y pensaba mucho en que al final la palabra un poco es, y respondiendo un poco también la pregunta, es que la palabra es esas formas en las que nos encontramos un camino, en las que nos labramos un camino en la vida, que a veces que está vivo, eso es lo que dice, a veces puede ser la oración, a veces puede ser sembrar, a veces pueden ser tantas cosas, puede ser dejar habitar la rabia, dejar habitar el dolor, dejar habitar la tristeza, y yo creo que la única forma de encontrar, digamos, como respuestas a todas nuestras preguntas desde el cuerpo es nosotros encontrar nuestros propios caminos con nuestras palabras, confiar en nuestras palabras, confiar en cada una, en que encontraremos una solución para nuestros dolores desde adentro, ¿no? Escuchar estas palabras que ya están aquí, porque solo nosotros sabremos cuál es la solución, ¿no? Solo nosotros, digamos, no sé, como yo le decía a Dani, que de alguna forma pasar un duelo y sobrevivir al duelo, perdonar, la rabia, todo lo que hay allí, implica parirse de nuevo a una misma, y parirse de nuevo a una misma desde la palabra, desde yo que me agarro y que me invento para seguir adelante, y desde allí ese proceso de sanación. Para eso es lo que quería decir. Bueno, pues agradecer a Verónica, a Denis, a Dani por todas esas palabras que nos comparten, a Rosita, a cada uno de ustedes que ha aportado desde la palabra, pero también desde la escucha, ¿sí? Y desde el acompañamiento, por supuesto, que viene un círculo de la palabra el próximo sábado con la Casa de la Igualdad de la Mujer de 1 a 4 de la tarde, ¿sí? También tendremos como Arelis y no sé quién más tenga, ¿cierto? A apoyar como eso. Y porque también son otras mujeres que vienen, ¿no? Entonces es chévere compartir con otras mujeres en conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que también no debe ser una fecha, debe ser todos los días, al igual que el hombre, porque vamos de la mano, no estamos acá en contra del hombre, sino cómo nos apoyamos. Y bueno, agradecerles, ahí está la exposición, la idea es organizarla, pero sí a través de esas miradas, esas bocas, esos cuerpos mutilados también, ¿no, Dani? Y de esas fotos, de esas sonrisas de nuestros niños, poder decirle al mundo que estamos acá tratando de cambiar nuestras vidas a través de la palabra. Entonces, Rosita, pues ojalá se lleve nuestro amor, se lleve nuestro afecto y que ojalá podamos sanar eso que tanto nos perjudica. Muchísimas gracias a todos.